B. Good morning, everybody. Buenos días. Vamos a empezar. Bueno, os voy a presentar un poquitín muy ligeramente a los ponentes, porque creo que es un grupo súper interesante desde el punto de vista de BIT. Ya lo veréis. Primero es Andrea Lucchi, que es profesor de entomología de la Universidad de Pisa. Bueno, tiene publicaciones por todos los lados del mundo, o sea que es una persona que creo yo que es uno de los puntales, sobre todo en el tema de la obesia que hay a nivel mundial. Y actualmente es vicepresidente de la UPC, sobre todo miembro de la comunidad ejecutiva, ¿sí? Y desde el 2009 ha formado parte de un grupo que, con la entrada de la obesia en el continente americano, en Chile y luego en California, pues ha estado miembro, es una de las bases de los que ha estado asesorando al Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Y bien, pues tiene toda una experiencia increíble en el tema de la obesia. Carlos Calvo, que ha estudiado biología en la Universidad Autónoma de Madrid, luego vino hacia Cataluña, ha estado en Lérida con el IRTA, con la Universidad de Lérida, y ha trabajado muchísimo sobre métodos alternativos de lucha contra botitis cinerea y también otro tipo de hongos. Y tiene también bastantes publicaciones y también ha estado colaborando con el INRA francés. Luego, Joan Esteve, que estudió ingeniería en Lérida, pero también estuvo por California en la Universidad de Fresno, ¿no?, haciendo un máster, ¿no?, allí. Y que, además de un viticultor con su familia en la zona del Penedés, es el director técnico de la finca Reimat, que son 2.200 hectáreas en la zona de Lérida, que es uno de los primeros sitios donde empezamos a los años 90 a trabajar con el tema de confusión sexual. ¿Cómo? Per ordre de ponències. Sí, tens que estar tu aquí i ell allà. No, estan bé així. Estan bé així, sí. Y Xavier Pie, que es un viticultor de la zona, tiene bastantes hectáreas de diferentes cultivos, pero tiene 52 hectáreas en el Alcam. Es una de las personas básicas que tenemos también como colaboradores en todo lo que es la estación de avisos agrícolas en la zona de Tarragona, y también está dentro de la agrupación Defensa Vegetal, que por aquí está el técnico, el Oriol Santos, y además es vicepresidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Federación de Cooperativas. Con lo cual creo que es un elenco bastante interesante. Entonces, primero vamos a pasar a Andrea Lucchi. Sí, por favor. So this is for... Okay. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Quisiera empezar dando las gracias a los organizadores y en particular a Gonçal por haberme invitado. Voy a hablar de la alobesia. La verdad es que hay muchas personas que se dedican a la alobesia. Bueno, yo tengo 99 artículos recogidos sobre la alobesia en mi oficina y seguro que me faltan. Este es el primero y data de 1776. Es la primera identificación taxonómica de la alobesia botrana. La hizo unos austríacos, Denis y Schiffer Müller. Luego aquí hay otro artículo de Jacquin, un holandés que se mudó a Francia y luego a Austria, y que en 1788 proporcionó la primera descripción morfológica y biológica, también con bonitos dibujos, como pueden ver. Luego hay muchos artículos más, solo quiero recordar algunos de ellos. Hay un artículo de revisión de 1976 de Bournier sobre los insectos de la vid, en particular la alobesia. Otro artículo de revisión del Journal of Economic Entomology, yo soy coautor. Luego hay uno de Jenny Terry de Francia y dos aportaciones importantes por parte de España. Uno de Ramón Coscolla, que es un libro de 613 páginas sobre la alobesia. Todo un libro. Creo que Ramón no está aquí entre el público, pero bueno. Y la otra gran aportación es la de Luis Miguel Torres Vila, uno reciente, sobre la historia de la protección frente a la alobesia botrana.
Luego hay uno que está en prensa, un artículo de Bruno y mío, al que dedicamos mucho tiempo, pero que no se llegó a publicar, no se ha llegado a publicar. Espero que se publique, porque ahora Bruno ya está jubilado. ¿Qué hay de la distribución? Esta especie es mediterránea, pero últimamente, como ya se ha señalado antes, ha llegado ya a las Américas. Llegó a Chile en el 2008, a California en el 2009, a Napa, y en el 2010 llegó a Argentina. Con lo cual ahora ya se está planteando qué es lo que está pasando. Y yo estoy metido en este proyecto sobre la alopecia en California junto con Bruno. Luego les muestro algo al respecto. Se ha registrado su presencia en Japón, pero se considera un registro erróneo. Un artículo reciente venía a demostrar que no había presencia de lobesia en Japón y que había sido un error. La lobesia es una especie polífaga. La vid es su hospedador más importante, pero se alimenta tanto de las uvas como de las flores de la vid, pero la verdad es que tiene una plasticidad nutricional importantísima, porque el torbisco Daphne cnidium está considerado que es el hospedador original. Como ven, es un arbusto que crece en los bosques. También se ha encontrado en Crategus. Y en Creta, la lobesia solo se alimenta de la vid durante una parte del ciclo anual. Se encuentra también en las flores de olivo, se encuentra en el romero, Rosmarinus officinalis, y también se encuentra en esta extraña planta, Timaelea hirsuta, que crece junto al mar. Y luego aquí una lilácea, Drimia maritima. En Italia hemos descubierto que si eliminamos todos los racimos de uvas, la lobesia puede vivir simplemente de las ramas tiernas, los tallos tiernos más bien, y las hojas. O sea que tiene gran plasticidad. Bueno, en Italia la media de generaciones es de 3, en general son de 2 a 5 según la latitud. La verdad es que hay modelos de predicción basados en los grados día, pero solamente suelen funcionar ahí donde se han validado. Aquí tenemos los estadios. Y estos son los daños que causa primera generación, segunda y tercera generación. Se puede hacer una vigilancia con trampas con feromonas. Son fáciles de aplicar, son rápidas y son eficientes, pero solo sirven para los machos. Las capturas varían según la formulación y según la colocación de las trampas. No hay correlación entre el nivel de infestación y la captura, y además, cuando se aplican métodos de confusión sexual, las trampas no son eficaces para la vigilancia. Con trampas con cebo alimentario, bueno, se puede utilizar zumo de manzana, agua y un humectante. Los límites que tienen son el tiempo que llevan, la dificultad de obtener la muestra, que se desarrolla a veces penicillium y además tiene poca selectividad, entran otras especies. Y la ventaja es que valen para machos y hembras y además valen en casos de que se aplique también método de confusión sexual, y además discriminan en este caso entre las hembras vírgenes y las apareadas. Métodos de control. La lobesia puede controlarse por los métodos que aparecen en la transparencia. Se usan insecticidas neurotóxicos, los antiguos y los nuevos. Hay algunos insecticidas nuevos, neurotóxicos. Se pueden usar productos basados en el Bacillus thuringiensis. También se pueden usar reguladores del crecimiento de los insectos y sistemas de confusión sexual. Por desgracia, no hay en el mercado buenos métodos de control biológico, agentes de control biológico. Quisiera detenerme sobre este aspecto brevemente. Según mi experiencia y la de algunos de mis colegas, de forma sorprendente, en muchas zonas en las que los niveles de población de la lobesia botrana son altos,
El control químico, aunque se haga cuidadosamente y de forma anual, no consigue mantener poblaciones inferiores al umbral de daño económico. Pero lo incluso más sorprendente es la necesidad de controlar químicamente la alobesia en las 3 generaciones, año tras año, años seguidos. Hace poco lo observé en importantes explotaciones que aplican tratamientos químicos cada año y correctamente, pero tienen alobesia un año tras otro. Seguramente se debe a errores, tal vez de momento de intervención, de una distribución errónea, a racimos tapados por las hojas o a productos erróneos. El tratamiento no tiene efectos en cuanto a la población en su totalidad y tal vez los ejemplares remanentes pueden llevar la infestación a los niveles elevados, o puede que haya otros factores. El tema es que en cuanto al control biológico no hay métodos efectivos comercializados, pero hay muchos métodos de control biológico en el entorno. Saben ustedes que cuando aparece un insecto nuevo en un lugar nuevo, como en el caso de California, no suele tener muchos enemigos naturales. Por lo tanto, se puede comprobar que la especie puede alcanzar poblaciones altísimas. Esto es lo que se observó en Napa y quiero que vean un vídeo durante 1 minuto. Les pedí que me lo mandaran. Aquí tenemos una viña de Napa donde toda la producción quedó destruida en el 2009. Esto no son mosquitos, esto es alobesia. ¿Lo ven? ¿Ven lo que puede llegar a ser una situación en la que no entran en acción los enemigos naturales? Pero nosotros tenemos la ventaja de que aquí la alobesia es endémica. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué hacer? Podemos usar el control biológico a través de la conservación del medio ambiente, usando plaguicidas selectivos y métodos que no sean a base de insecticidas de amplio espectro, y lo que podemos hacer es fomentar la actividad de los enemigos naturales. Hay muchas opciones, no solo insectos, también hongos, bacterias, virus, depredadores y también parasitoides. En Francia se ha observado que el porcentaje de parasitismo en las condiciones más favorables puede alcanzar el 80%. Es un nivel alto. Aquí he incorporado algunos datos de un artículo de revisión realizado últimamente en mi universidad sobre el número de especies que viven en la alobesia. Solo como parasitoides contabilizamos 89. Que es mucho. Y estos parasitoides y todos estos enemigos naturales son nuestros aliados. Tenemos que dejar que actúen. El control de la alobesia botrana con IPM. Hay muchas situaciones en Europa en que el manejo de la alobesia botrana se realiza a través de la IPM. Y esto aporta resultados en términos de eficacia, de la salud tanto de los trabajadores de la viña como de los ciudadanos, y de respeto tanto hacia el medio ambiente y hacia los antagonistas naturales. Estoy hablando de zonas en que se aplican métodos de confusión sexual por zonas extensas. Vemos aquí lo que es la confusión sexual. La hembra dice, creo que tengo que cambiar de desodorante. Y el macho dice, no hay manera de encontrar una hembra auténtica. Y entonces en la bolsa tiene una polilla hinchable. Entonces, ¿por qué funciona la confusión sexual? Porque una hembra de alobesia solo produce 0,3 nanogramos por hora de feromona. Una cantidad ínfima. Y por eso no es difícil causar confusión, o sea, interferir en las comunicaciones sexuales. Aquí vemos algunos de los difusores que se emplean. Los hay con reservorio y también los hay de aerosol, con aerosol. Y aquí tenemos el número de hectáreas tratadas con métodos de confusión sexual en Europa. Lo cierto es que en el 2015 aumenta bastante esta cifra.
Para terminar, quiero ilustrar una experiencia realizada en Italia. Podemos hablar también de la situación en la Toscana, pero esta situación es mucho más interesante. Muchos de ustedes podrían decir lo mismo de otras zonas en que se aplica la confusión sexual. Esto es del Trentino, el norte de Italia. Se aplica la confusión sexual ahí desde 1991, pero las aplicaciones buenas datan del 2001. Y esta es una explotación en Mezzocorona, es una cooperativa, y aquí se aplica la confusión sexual en unas 1.300 hectáreas, pero tienen 1.500 agricultores, con lo cual la superficie es minúscula, la de cada agricultor. Pero creen firmemente en este método y por lo tanto lo aplican en toda su superficie de cultivación de la cooperativa. Cuando empezaron a aplicar estos métodos en el 2001, podemos observar que de inmediato la infestación, en el gráfico inferior, de inmediato el nivel de infestación se reduce y llega aproximadamente a 0 en el 2001, en cuanto empieza. Y esta es la reducción de la cantidad de insecticida empleada en estas viñas. De 12 kilos por hectárea se desciende a 0,1. Y este es insecticida. Aquí hay un aumento en el 2014. ¿Por qué? Por la Drosophila Suzuki. Vemos aquí los niveles de residuo de insecticida en las uvas. Podemos comprobar que aquí el nivel es muy bajo en comparación con los niveles anteriores, pero hay un declive importante a partir del 2001 y lo mismo vale para los niveles de residuos en el vino. Esta ya es mi última transparencia y con esta transparencia quería referirme a algunos estudios en curso en cuanto a la posibilidad de hallar sustancias interesantes de cara a las hembras, porque lo que nos interesa es atrapar y confundir a las hembras y no solo a los machos. Hay algunos estudios muy interesantes en cuanto a la posibilidad de obtener a partir de o bien las uvas o bien las hojas, alguna sustancia que atraiga a las hembras. Como las hembras van hacia las uvas, si encontramos algo en las uvas que las atraiga, pues a lo mejor también las podemos confundir. Y esto se podría utilizar para la captura masiva, también para confusión sexual de las hembras y para estrategias proactivo-reactivas. Entonces, el problema es este. Si encontramos compuestos volátiles que sean atractivos para las hembras, ¿serán tan atractivos como lo son las feromonas sexuales para los machos? Por ahora no lo sabemos. Espero poderles decir algo más al respecto la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bien, ahora viene Carlos Calvo, que nos va a hablar de todo el complejo de botritis relacionado con la obesidad botrana, botitis y otros hongos secundarios. Exactamente. El puntero. ¿Tiene puntero? Este es el black. No, esto es black. Bueno, no hay problema. Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo y lo primero pues agradecer a la organización de Smart Fruit el haberme invitado a hacer esta presentación en la que voy a hablar de las enfermedades fúngicas del racimo y las nuevas investigaciones para su control que estamos desarrollando en la unidad de investigación SABE del INRA de Burdeos de Francia, que SABE es Sanidad y Agroecología del Viñedo, en la cual estoy integrado como investigador postdoctoral actualmente. Bueno, a modo de introducción voy a ir rápido, pues saber que hay una diversidad de microorganismos en el viñedo,
algunos de los cuales pueden infectar a la uva cerca de la cosecha, lo cual pues produce graves pérdidas. Hay una demanda de vinos de calidad y, sin embargo, una pequeña proporción de la uva afectada por estas enfermedades pues puede reducir su calidad, haciendo imprescindible su control. Sabemos todos que hay que reducir el uso de pesticidas por sus consecuencias ecológicas y de salud para los humanos, pero también económicas. Por ejemplo, en el caso de Francia, la viña representa solo el 4% de la superficie, pero sin embargo consume aproximadamente un 20% de los pesticidas del país. Y bueno, pues en Francia también hay una serie de legislaciones, como en todo el resto de Europa, y en nuestra unidad de investigación pues se estudia los mecanismos de desarrollo de las enfermedades en el ecosistema, manteniendo un enfoque multidisciplinar y multipatógeno para una protección integrada y durable. La presentación se divide en 3 bloques, una parte dedicada a Botrytis cinerea, una segunda parte dedicada a las podredumbres secundarias, Aspergillus y otros oportunistas, la podredumbre ácida, y haré un breve apunte también sobre Drosophila suzuki y el problema que ahora llega con él. Y por último, un bloque dedicado a las nuevas investigaciones que estamos desarrollando en el seno de nuestra unidad de investigación actualmente. En cuanto a Botrytis cinerea, pues decir que es un hongo filamentoso que puede sobrevivir sobre una diversidad de sustratos, es decir, puede atacar tejidos verdes de la planta, pero también puede sobrevivir y infectar tejidos necróticos, y que puede atacar a múltiples hospedadores como cultivos de alto valor económico, que podría ser tomate o cucurbitáceas, pero también puede atacar a flora adventicia que circunda esos mismos cultivos. En viña, concretamente, produce la podredumbre gris o podredumbre por Botrytis o Botrytis, que produce graves pérdidas de calidad, pero también graves pérdidas de cantidad, pero también graves pérdidas de calidad. Y se ha demostrado en esta referencia de Kai et al. Que con tan solo un 5% de uva afectada se puede detectar deficiencias organolépticas en el vino elaborado. Ahora vamos a hablar un poco del ciclo biológico de Botrytis, que es bastante complejo. Comienza en el invierno, en el cual tenemos estructuras de resistencia que se llaman esclerocios, que serían esas bolitas negras del medio, que se pueden encontrar en restos de la viña, pero también en restos de plantas adventicias que están en los alrededores. Entonces, esto es durante el invierno, cuando las condiciones climatológicas son más favorables para el desarrollo de Botrytis. A partir de estas estructuras de resistencia, Botrytis es capaz de esporular y producir infecciones florales. Las infecciones florales pueden seguir básicamente 2 caminos. Por un lado, en los restos florales necróticos, es decir, que en los frutos abortados, flores abortadas, los restos de las caliptras, etc., Botrytis es capaz de sobrevivir e infectar, y cuando llegan la maduración de la uva y las condiciones climatológicas más favorables, reesporular de nuevo e infectar, sea por esporulación o por el micelio que ha producido. Este sería uno de los caminos, y otro de los caminos principales serían las infecciones latentes. Una infección latente es una infección floral que se mantiene sobre la flor durante el desarrollo del fruto. Es decir, el fruto se desarrolla de forma normal, pero ahí podemos ver cómo hay hifas ya en la inserción entre el pedicelo y la uva, y que se pueden mantener hasta final de cosecha. En la gráfica de la derecha corresponde a unos estudios que realizamos en el área de Lleida durante mi tesis doctoral en el IRTA de Lleida, y en lo que podemos ver cómo la incidencia de infecciones latentes pues llegó al 4 y pico %, pero en otros estudios ha podido llegar a más. Y lo que podemos ver también es cómo los bloques que fueron tratados durante la floración no presentan estas infecciones, lo cual de alguna manera confirma que se han producido en floración. Continuamos con el ciclo, ya llegando a la parte del verano. Durante la maduración de la fruta, las defensas de la uva descienden, y estas fuentes de inóculo secundario que acabo de describir son capaces de producir los síntomas clásicos de podredumbre sobre los racimos. Los factores que determinan la Botrytis serían, por un lado, la susceptibilidad del huésped, que es determinado por la resistencia de la piel, la compactación de los racimos o las heridas producidas por Lobesia, que ya Andrea ya ha explicado suficientemente. Y todos estos factores en realidad están muy relacionados con el vigor de la planta.
Otro factor sería la virulencia del aislado, del cual hay diferentes subpoblaciones, y el factor que quizás sería más determinante sería las condiciones meteorológicas que sean favorables en condiciones de alta humedad y temperaturas suaves entre 15 y 27 grados. En cuanto al control en gestión integrada de plagas, tendríamos las prácticas culturales, las relacionadas con la reducción del vigor, para producir un microambiente menos favorable para la enfermedad a través de reducción de la irrigación, las variedades que podamos plantar, reducción del vigor a través de menor irrigación, las variedades menos vigorosas o el enervamiento, y luego el aireamiento de la zona de los racimos para producir un microclima menos favorable para la enfermedad, a través de despuntes, deshojados o poda. Y por otro lado, el control de los vectores como Lobesia o Drosophila melanogaster, que también se ha visto que puede transportar esporas de botrytis. Otra manera dentro del control de gestión integrada sería la reducción de aplicaciones fungicidas. Por un lado, reducir las 4 aplicaciones clásicas en estados fenológicos A, B, C y D, que son floración, precierre de racimo, embero y maduración del fruto. Entonces, reducir estas 4 a probablemente 2, en muchos casos, dependiendo de la región y a las observaciones del viticultor. Pero actualmente pues, se intenta buscar también el uso de sistemas de ayuda a la decisión basados en modelos de riesgo epidémico. Aparte de que tendríamos la aplicación de una variedad de productos naturales como compuestos inorgánicos, extractos de plantas, inductores de resistencia, productos basados en ácidos grasos y por último tendríamos el control biológico. Tanto los productos naturales como el control biológico nos encontramos con el problema de tener productos disponibles y homologados. Actualmente en Francia tan solo hay 3 productos oficialmente homologados para el control de botrytis, aunque luego pues, cada uno puede utilizar otros, sobre todo de los naturales, que aunque no estén homologados, pero bueno, las sales se pueden utilizar. Y en control biológico, y de ellos solo 2 son de control biológico y están homologados. Y en España ahora mismo solo un producto de control biológico. Pasamos ahora a hablar sobre las podredumbres secundarias del racimo. Se trata de hongos que están habitualmente en el viñedo y que actúan de manera oportunista, es decir, penetran dentro de la uva para producir la podredumbre a través de heridas ya formadas o de fisuras. Su importancia es variable dependiendo de la campaña, de la región, y los daños que producen nunca llegan a ser tan destructivos como los que pueda producir botrytis. Pero, sin embargo, los efectos sobre la calidad del vino pueden ser altos con una reducida proporción una reducida incidencia de la infección. Quizá la más importante de estos hongos oportunistas serían las podredumbres de Aspergillus, que son 2 especies, Aspergillus carbonarius y Niger, que son hongos muy resistentes a la exposición al sol y a ambientes calurosos, es decir, están muy adaptados al ecosistema mediterráneo. Son muy frecuentes, la fuente de inóculo primario sería el suelo y son especialmente importantes también porque producen ocratoxina A, que es tóxica para los humanos y que tiene niveles máximos de presencia en vino, entonces es una enfermedad a controlar por esta restricción. Los factores que determinan la infección, por un lado, serían periodos de lluvias intensas y excesiva irrigación. También se ha visto que las viñas cercanas al mar pueden tener más y, sobre todo, altas temperaturas. Y la presencia de heridas a través de las cuales pueda penetrar. Aparte de los Aspergillus, hay otra serie de hongos que podemos ver con frecuencia, pero que son de menor importancia los daños que puedan producir, pero que sí que se ven de forma frecuente. Serían, por ejemplo, Penicillium, Rhizopus o Alternaria, que también lo podemos encontrar con cierta frecuencia. Y luego hay otros hongos que directamente aparecen en el viñedo de forma anecdótica, en este caso puesto pues, Monilia, que la conocemos todos pero de otros cultivos, o Trichothecium o Cladosporium. En cuanto a la prevención y control de estas enfermedades, nos referimos de nuevo a las mismas prácticas culturales que para el control de botrytis. Para algunos de estos hongos hay fungicidas que pueden utilizarse si realmente es muy grave la situación que se está viviendo en el viñedo. Hay referencias de control biológico en desarrollo, pero no realmente productos que puedan utilizarse. Y en el caso concreto de Aspergillus también interesa la eliminación de todo tipo de momias o el trabajo con suelos mínimamente cultivados.
Ahora voy a hablar de la podredumbre ácida, que es otra podredumbre oportunista, pero un poco particular. Los síntomas yo creo que son conocidos por todo el mundo y aquí en la sala son básicamente la desintegración de los tejidos hasta el vaciado de la valla y un fuerte olor ácido acético característico. Y la etiología, es decir, los microorganismos que la producen, es relativamente controvertida, pero parece claro que se trata de una variedad de géneros de levaduras y bacterias, sobre todo, que producen una fermentación dentro de la uva que acaba dando altas cantidades de ácido acético. En cuanto a la epidemiología, se detecta siempre después del embero y hasta la poscosecha. Está favorecida por altas temperaturas y sobre todo se puede observar la asociación con la mosca del vinagre, que es una relación realmente simbiótica en la cual la mosca transporta las levaduras y las levaduras son las que fermentan y producen el ácido acético que atrae a la mosca. Entonces es realmente un ciclo que se cierra sobre ellos mismos. Las consecuencias de la podredumbre pues son mostos con elevada acidez, vinos inestables, la uva de mesa por supuesto no comercializable y supone un problema grave en algunas regiones, cada vez en más de ellas. Aquí no he puesto España o Cataluña, pero realmente también dependiendo de la zona lo puede ser. Y desafortunadamente no hay medios de control específicos más que la reducción del vigor, la aireación, el control de las drosófilas, que siempre es difícil y el químico no es recomendable porque realmente no consigue un control. Y en el área de Francia a veces se ha trabajado con aplicaciones de cobre al cierre de racimo para intentar fortalecer la cutícula y la epidermis de la uva y reducir el número de heridas. Ahora paso a presentar un apunte sobre Drosophila suzuki, que es una especie de drosófila de origen asiático recientemente detectada en Europa, que ocasiona daños en frutos de piel fina, como la fresa, la mora, la frambuesa, la cereza y también en uva. Parece que tiene cierta atracción por los colores oscuros hacia el rojo. Esto determina que en viña ataque mucho más a las variedades de tipo blanco que a las de tipo tinto. En Francia fue detectada en 2011 y su mayor particularidad es que es capaz de hacer heridas sobre el fruto intacto. ¿Y esto cómo lo consigue? Pues esto lo consigue a través del ovipositor de las hembras, es decir, el órgano que tiene para producirlas para ponerlas puestas, y que vemos que es casi el doble de grande que el de Drosophila melanogaster y está muy melanizado, es decir, acumula melanina y esto lo hace mucho más duro y capaz de penetrar en la piel de diferentes frutos. En la foto de la izquierda podemos ver una herida producida por Drosophila suzuki sobre cereza con la puesta de huevos dentro, que es lo que más habitualmente vemos en los frutos rojos, y sin embargo vemos como en viña tenemos la misma perforación, pero no se ven los huevos, y esto es porque parece ser que la viña no es su huésped preferencial y que las puestas tienen una alta mortalidad de alrededor del 80%. Es decir, el ciclo epidemiológico sobre viña es más reducido porque los huevos no se desarrollan, pero a nivel de podredumbres es importante porque la herida y el mal ya está hecho de alguna manera. En cuanto a la evolución de la Drosophila suzuki en el Bordelais, en la región de Burdeos, pues en 2011 fue por primera vez detectado en las capturas. En 2013 ya se ve que es una proporción considerable de las capturas de drosófilas de la región. Y da lugar pues, a una publicación dentro de mi grupo en el Phytoma de Francia. Y en 2014 nos encontramos con una situación que por lo que veo se ha visto similar en Cataluña, que es alta incidencia de la podredumbre ácida. Aquí vemos los focos de infección sobre uva blanca y sobre uva tinta, mucho mayores, en los cuales se ha detectado la presencia de Drosophila suzuki aproximadamente en un 80%. Es decir, casi todos los puntos donde había ácida había Suzuki. En cuanto a la epidemiología, que podemos ver que la instalación a largo plazo es muy probable. Suzuki ha venido para quedarse y el vínculo de causalidad con la podredumbre ácida todavía tiene que establecerse. No se sabe quién ha venido primero,
pero que su efecto como vector es más que probable, como ocurre con el resto de drosófilas. Y en cualquier caso, la situación que tenemos es que es una nueva, Drosophila suzuki es una nueva fuente de heridas, lo cual inevitablemente va a producir un aumento de las podredumbres del racimo en los próximos años, que podrán ser hacia la ácida o hacia botritis, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del lugar, y lo cual nos pone en un escenario futuro epidemiológico distinto al que teníamos respecto a las podredumbres del racimo. En cuanto al control, no me voy a entretener demasiado. Se ha desarrollado diferentes tipos de control de drosófilas, sobre todo para fruticultura, y parece que lo que podrá tener más aplicación en viña serán las técnicas de mass trapping, attract and kill y la aplicación de caolinita calcinada que se están haciendo en el INRA de Burdeos particularmente. Bueno, pasamos al último bloque en el que hablaré sobre las nuevas líneas de investigación dentro de mi unidad de investigación sobre el control de enfermedades del racimo. El primer gran bloque sería el control biológico, en el cual estamos desarrollando agentes de control biológico bacterianos, y es el proyecto en el que estoy trabajando yo más en concreto. El precedente ha sido una tesis doctoral en la cual se ha hecho un screening de bacterias que habían sido aisladas de la superficie de las bayas, pero también de madera, de madera de viña, de madera de la viña, en el enferma o sana respecto a enfermedades de la madera. Entonces, con estas cepas bacterianas, las que han sido eficaces contra botritis, ahora estamos caracterizando su modo de acción, su supervivencia y su combinación con posibles aditivos para poder ir a campo durante las próximas 3 campañas. Entonces, lo que vamos a ver en estas 3 campañas será la aplicación de bacterias durante la campaña, también intentar integrarlo con modelos de predicción del riesgo, y el último año, en 2017, intentar aplicarlo a mayor escala para ver si ya la fase más de desarrollo. Otra parte interesante del proyecto es ver el efecto que tiene una aplicación masiva de microorganismos sobre la microbiota natural de las bayas, cosa que no se ha hecho nunca y que de cara a la vinificación después pues puede tener ciertas implicaciones interesantes. El segundo gran bloque es la predicción del riesgo epidémico. Ya hay un modelo desarrollado por el INRA que se publicó en 2010, en el cual se integran datos epidemiológicos y meteorológicos para predecir el riesgo epidémico. Este modelo fue validado durante 6 años y lo que se ha visto es que es capaz de reducir el número de aplicaciones de las 2 básicas que suelen hacerse en la región a una, o en caso de desarrollo epidémico intenso, por lo menos retardarla hasta que es inevitable. Y actualmente se trabaja también en modelos de riesgo en colaboración con la Universidad Católica de Sacro Cuore de Piacenza. Se ha desarrollado ya un modelo de infección floral, un modelo de infección post-envero, que ya están casi publicados los dos, uno publicado y el otro casi publicado. En desarrollo está un modelo de esporulación y la intención es integrar estos 3 modelos para, en los años venideros, tener un modelo general de predicción de la infección durante toda la campaña. También se han desarrollado otros indicadores no meteorológicos, que son indicadores relacionados con la sensibilidad de la valla y diferentes particularidades, diferentes cualidades de la epidermis y la cutícula, un indicador del vigor y un indicador de la polilla del racimo. Entonces, la situación es que tenemos un montón de indicadores. Por otro lado, proyectos de control biológico. ¿Y qué es lo que le queda al agricultor? Pues bueno, me parece interesante reseñar un proyecto un poco más de desarrollo y menos científico que se realiza con el Instituto Francés de la Viña y el Vino, las cámaras agrícolas de Gigonde y el INRA, en el cual se tiene como objetivo obtener referencias de utilización de los productos ya homologados, ver los factores que determinan su aplicación exitosa de estos productos homologados, optimizar el empleo de los productos con las reglas de decisión y los indicadores que antes he mostrado, y difundir todas las estrategias entre viticultores y técnicos para su uso a corto plazo. Y si todo va bien y el control biológico que estamos desarrollando funciona, integrarlo también dentro de estas estrategias más adelante. Bueno, también hay un proyecto de monitorización de Drosophila suzuki.
Y por último, pues las conclusiones serían que las podredumbres del racimo tienen alta importancia en viticultura, que botrytis es la más extendida, pero las secundarias, especialmente la ácida, pueden causar graves pérdidas, que la epidemiología de todas estas enfermedades puede cambiar con la llegada de Drosophila Suzuki, que las técnicas de control son insuficientes, pero están en continuo progreso y esperemos que haya más a corto plazo, que las líneas de investigación en el centro de investigación donde yo trabajo están enfocadas al control biológico y al uso de modelos de prevención del riesgo epidémico y que hay una voluntad de transferencia al viticultor a corto o medio plazo. Y bueno, pues nada, agradecer a todos los miembros de mi unidad de investigación, al Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos y a Greenium, que son los financiadores de mi proyecto postdoctoral, y a los colaboradores de estos proyectos, que serían el Instituto Francés de la Viña y el Vino, la Cámaras Agrícolas, la Universidad de Burdeos y el IRTA de Lleida. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Joan Esteve nos va a hablar desde el punto de vista ya con todos estos datos de la gestión integrada de plagas. Muy bien. Pues en primer lugar agradecer la oportunidad de poder estar aquí en estas conferencias y un poco transmitiros desde mi visión de técnico de bodega, pues cómo visualiza todos estos temas una bodega como en este caso la nuestra, que es Codorniu. Y para aquellos que no conozcan la empresa, nada, 2 diapositivas para tener una idea más o menos de lo que hacemos y dónde lo hacemos. Y básicamente comentaros que Codorniu es una empresa 100% familiar, que tiene unos 450 años de historia, con lo cual ya llevamos mucho tiempo en este negocio, y que nuestro enfoque es a vinos de calidad y marcas de prestigio producidos con nuestras propias uvas y siempre con una visión de respeto y de sostenibilidad para el medio ambiente. Bueno, no me enrollaré aquí, simplemente comentaros que tenemos viñas y bodegas distribuidas por toda la geografía española y también en el resto del mundo. Y cuando Andrea enseñaba el mapa de ataque de la alobesia pensaba, caray, es mala suerte. Justo tenemos bodegas en todos los sitios donde hay una elevada presencia de alobesia, ¿no? Pero bueno, creo que hemos aprendido y convivido con ella ya hace unos cuantos años y os voy a transmitir algo de nuestra experiencia en este sentido. También un breve apunte sobre entender el negocio del vino, ¿no? Yo diría que quizás de las pocas producciones agrícolas donde los mayores ingresos no se consiguen con las mayores producciones es precisamente en la obtención de uva para vino. Es decir, es de los pocos cultivos que no hay una relación directa entre producir más cantidad y conseguir más ingresos. Y el motivo es este. Es básicamente pues que en el mercado del vino pues tenemos productos que van desde los 3 euros hasta los 100 euros o más, muchos, y que los inputs que hay en esas botellas prácticamente son los mismos o con pocas diferencias, excepto lo que hay dentro de la botella, que es la uva y el vino de donde proceden. Y esto explica un poco lo importante que es producir distintas calidades de uva para distintos vinos y que esos reciban pues el mayor valor posible, ¿no? Esto es un aspecto importante porque liga con muchas de las cosas que podemos ir viendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, nuestra estrategia o nuestra filosofía de trabajo consiste en intentar mantenernos o ser sostenibles. En parte eso explica por qué tenemos ya más de 450 años de historia, no solo económicamente, sino también socialmente y medioambientalmente. Es decir, es un compromiso que tenemos no solo con el pasado, sino con el futuro y las próximas generaciones. Con lo cual, pues es fundamental, desde nuestro punto de vista, trabajar la viña usando los inputs o las herramientas que tengamos que disturben lo mínimo posible el entorno y el medio ambiente y, además, poder conseguir la máxima expresión de esas uvas que luego se van a traducir en esos vinos que podremos defender con distintos valores en el mercado, ¿no? Y básicamente esto lo hacemos trabajando en 2 direcciones. Una es intentar explorar o descubrir alternativas sostenibles para mantener ese balance ecológico, y un buen ejemplo, ahora lo veremos, es el tema del uso de las feromonas.
y otro sería pues trabajar y desarrollar más en aspectos relacionados con monitoreo y aplicaciones selectivas, que también lo vamos a ver a continuación. Nuestra historia con el uso de las feromonas se remonta ya aproximadamente al año 90. Antes recordábamos con Gonçal cuando empezamos nuestras colaboraciones en esa época, y durante prácticamente 10 años estuvimos haciendo ensayos en parcelas que van de 20 a 30 hectáreas con unos resultados, digamos que un poco justos, ¿no? Sin unas grandes expectativas. Pero luego, en el año 2001, no sé, nos cogió un ataque, supongo, y decidimos poner, pues, creo que aquí lo dice. Uy, esto lo voy a abrir todo. En el año 2001 introducimos el uso de las feromonas ya en nuestros viñedos de Raimat, donde cultivamos unas 2.000 hectáreas de viña, y se decidió poner toda la finca entera, ¿no? Veíamos que, aunque los resultados no eran todo lo deseados, pero que había un problema de dimensión de uso de esa técnica, ¿no? Y bueno, los resultados fueron espectaculares. Es decir, para nosotros, en esa época, durante todos esos años, teníamos graves problemas de botrytis. Bueno, pusimos todo tipo de herramientas para medir la botrytis a la entrada de la bodega, penalizábamos mucho la entrada de la botrytis, muchas veces habíamos de vendimiar viñas porque tenían problemas de botrytis, es decir, que teníamos que adelantar la vendimia, unos problemas tremendos, ¿no? Todo fue pasar al uso de las feromonas y bueno, yo creo que es de las mejores decisiones que hemos tomado nunca en la empresa, porque ese problema prácticamente se eliminó del todo. Es decir, también tenéis que tener en cuenta que Raimat es una zona muy cálida, que no tiene una gran presión de humedades como puede ser en el Penedès o en otras zonas, y el éxito fue rotundo. Es decir, que prácticamente, bueno, ya ni nos acordábamos de esa época, de cuando teníamos esos problemas enormes con botrytis, que era realmente nuestro problema, y es donde poníamos el foco, cuando realmente el origen del problema era la alobesia, ¿no? Un poco a raíz del éxito de toda esta experiencia, pues luego en nuestra bodega de Codorniu, que está aquí en el Penedès, ya propusimos a nuestros proveedores, porque nos abastecemos principalmente de proveedores de uva, pues intentar hacer agrupaciones, intentar juntar fincas para incorporar esta técnica y promocionar pues su uso. Claro, teníamos una dificultad añadida porque nosotros no compramos todas las parcelas que puede haber en una zona, con lo cual había que convencer también a los vecinos, y bueno, hubo toda una serie de actividades de promoción en esa dirección. Y bueno, con el paso de los años, yo diría que bueno, ya este año pasado en el Penedès se usan las feromonas en más de 6.000 hectáreas, y el resultado de todo eso es que a día de hoy el 75% de nuestros vinos están libres de insecticidas, lo cual es algo muy positivo. También el 60% de ellos no usan antibotrytis porque ya no hace falta, porque seguramente el problema principal que tenía en muchos casos venía provocado por la alobesia y no por la botrytis en sí misma. Y no solo eso, sino que la alobesia está mucho mejor controlada y que la botrytis está muy, muy reducida. Ya casos o situaciones excepcionales, como ha habido algunos años pues con lluvias ya en época de cosecha o situaciones de ese estilo, que tampoco los antibotrytis no creo que hagan mucha cosa en esa época, ¿no? El balance de todo esto es muy positivo, pero ya yo diría no solo para nosotros como bodega y para los viticultores, que pues en sí mismo eso ya resulta un gran beneficio, pero también quería aprovechar esta oportunidad de estar aquí donde estoy para animar a la administración de que, desde mi punto de vista, yo diría que es de las medidas agroambientales que mayor impacto ha tenido en la sociedad. Es decir, hay muchas de estas acciones, pero esta en concreto, desde mi experiencia y con todos estos años que estamos en el sector, diría que es la que mayor repercusión ha tenido en que prácticamente no se usen insecticidas en la viticultura, y que los antibotríticos, que son uno de los aspectos que también son negativos para la elaboración de los vinos, pues se han reducido a la mínima expresión.
Con lo cual yo animaría para que esta medida se amplíe y no se restrinja a unos colectivos determinados de viticultores, sino que esto tiene que ser una medida social, que tiene que ser para todo el mundo, sean jubilados o sean jóvenes agricultores, por decir algo, y que yo creo que es de las cosas que vale la pena promocionar por el impacto que tiene en la sociedad en general. Este es un pequeño ejemplo de la zona del Penedès donde nos abastecemos de uva. Es un recorte de una zona donde se ven en amarillo están pintadas las parcelas que usan la confusión y en azul las que aún no usan la confusión para el control de la alobesia. Bueno, aún queda recorrido por hacer, se ha avanzado mucho, pero ya veis un poco el espíritu de trabajo en el sentido de agrupar al máximo posible estas zonas. Y luego, otra visión que quería dar en mi presentación era el tema del monitoreo y la aplicación selectiva de los inputs. Es decir, tendemos muchas veces a visualizar la finca como una unidad. En el mejor de los casos se toman decisiones basadas en variedad. En muy pocos casos, por lo que he visto, se toman decisiones basadas en parcela. Y ahora me explicaré un poquito más, y ya no, digamos, a nivel de zonas, ¿no? En este ejemplo que vemos aquí se ve una parcela donde está expresado pues, el vigor de la viña, en esta misma parcela, donde en azul representa la zona más vigorosa, que es normalmente donde tenemos los mayores problemas de oidio, botritis y muchos de estos problemas, y la zona roja sería la zona menos vigorosa, donde ya hay un cierto nivel de estrés y hay una reducción del vigor, ¿no? Muchas veces, cuando tomamos una decisión ya no solo en esta parcela, sino a nivel de variedad entera en nuestro viñedo, la determinamos justamente por culpa de esa zona azul, que es esa zona de un nivel de vigor elevado, que nos dice, ostras, aquí siempre tengo problemas de oidio, tengo problemas de botritis, tengo que hacer un tratamiento o tengo que tomar una decisión, sea la que sea, ¿no? Pues yo animaría un poco a pasar a visualizar el mundo no como una unidad cuadrada perfecta, sino que, bueno, ya veis, la realidad del suelo marca mucho en lo que se produce en él, y pasar a visualizar las decisiones no por parcelas, sino por unidades de manejo diferencial. Es decir, en este caso he puesto un ejemplo de un deshojado donde se hace solo en la zona vigorosa y no se hace en el resto de la parcela, ¿no? Que de otra forma, pues, no solo tiene un impacto económico, sino que luego, en ciertos casos, puede llegar a ser negativo. Es un poco solo lanzar la idea. Y esto lo explicaré con más detalle con un pequeño ejemplo de una parcela del Penedès, que son 3 hectáreas de chardonnay con una producción media normal. Ya veis un poco con la misma imagen de vigor que tenemos un problema de variabilidad enorme. Es decir, aquí, para que os hagáis una idea, las zonas azules, pues unas zonas donde había problemas de oidio y de botritis, unas zonas muy vigorosas, que incluso la uva madura más tarde porque hay más producción y está más cerrada, mientras que las zonas rojas, pues os tenéis que imaginar ya pues cepas más o menos estresadas, con mucha exposición a la luz, al sol, y con más bien pues unos problemas de maduración anticipada, ¿no? Es decir, que cuando vendimias una parcela de estas, lo que estás haciendo es mezclando uvas con unas características muy distintas. Entonces, a raíz un poco de la situación de este año, pues se toma un plan de acción, ¿no? Hay unas acciones más enfocadas a mejorar esas zonas rojas para que sean más vigorosas, y otras enfocadas a reducir el problema en las zonas azules, que son las más vigorosas, como podría ser un deshojado o como podría ser incluso la aplicación de un fungicida antibotritis específico, pues no sé, en postfloración o en el momento que se determine. En este caso se hizo un tratamiento antibotrítico. Y bueno, y el resultado del 2012 es la imagen esta que vemos aquí a la derecha, donde se puede comparar con la anterior, donde se ve perfectamente cómo ha habido una mejora de esa uniformidad. Y no solo eso, sino que se ha conseguido más producción, más uniforme y de más calidad, y prácticamente no ha habido problemas ni de botritis ni de oidio. Con lo cual es un buen ejemplo para transmitir ese mensaje de intentar visualizar los problemas
donde están y no intentar atacarlos pues desde una toma de decisiones más global. Bueno, en definitiva, el objetivo de todas estas herramientas al final es conseguir mejores vinos, un equilibrio mejor en el medio ambiente y además que sea un buen negocio, no solo para los agricultores, las bodegas y también para la sociedad en general. Muchas gracias. Bien, y ahora Xavier Pié, desde el punto de vista del agricultor. Bueno, jo ho faré... Bueno, ja veig. Encès, sí. Jo ho faré des d'aquí assegut mateix perquè... Voy a intervenir sentado porque no me he traído una presentación PowerPoint. De hecho, mi idea era intentar contaros una experiencia un poco personal. Como decía, iba a contaros un poco mi experiencia personal. Yo soy agricultor igual que los de Raimat, aunque cada uno en su tamaño. Aquí tenemos una complejidad de gestión bastante distinta. Os cuento un poco lo que somos nosotros. Somos una explotación familiar. Hace 20 años realmente éramos una explotación reducida. Hemos ido creciendo con el tiempo, un poco también porque al final nos encontramos pues en una zona que es una zona aluviónica. Estamos muy cerca de Tarragona, es una zona periurbana y al final, pues no sé, la gente acaba dirigiéndose a ti y te piden que lleves esta finca, la otra, etc. Ahora estamos gestionando 150 hectáreas de cultivo mediterráneo, huerta, calçots, concretamente, aunque esto lo tenemos un poco en stand-by, porque meternos ahí con cuestiones hortícolas pues es algo que exige muchos recursos. Por otra parte, lo que vendría a continuación es la vid. Como decía Gonçal, tenemos entre 50 y 60 hectáreas. Yo creo que es ese el punto en que tendremos que quedarnos, porque si no, tendremos que empezar a duplicar estructuras. Es pues un punto, el de las 50 o 60 hectáreas de inflexión, es un cuello de botella que, si queremos crecer, tenemos que plantearnos pasar directamente a 120 o si no, no vale la pena porque pierdes efectividad. Hacemos fruto seco, etc. La idea que yo quería transmitir es que tenemos una diversidad de cultivos, cosa que te causa una dispersión mental importante porque tienes 150 cosas en la cabeza. Ahí es donde yo veo la necesidad y lo que ha sido para nosotros la gestión integral de plagas y poder recurrir a la ADV, a Oriol concretamente. Nosotros desde hace muchos años, diría más o menos desde el año 98-99, formamos parte de la ADV de viticultores del ALCAM. Y en este contexto la figura de Oriol ha sido esencial. Ha sido una de las personas que quizá en nuestra explotación pues nos ha hecho ganar más dinero, porque nos ha hecho ahorrar. Es un tema muy importante. Además, es que lo que él nos dice está totalmente interiorizado en nuestro planteamiento de tratamientos, cuándo tratar, con qué tratar, etc. Toda la parte técnica es que no me preocupo en absoluto. Con Oriol nos reunimos una vez al año antes de empezar la campaña y a partir de ahí pues dibujamos una estrategia. Conforme avanza el año, esa estrategia se puede ir ajustando, pero las líneas generales están ahí. De ahí la importancia también para nosotros de la ADV y del sistema de sanidad vegetal, porque si no, para nosotros el planteamiento de todo esto sería muy complejo. Lo tendríamos que hacer de una forma distinta. Esa es la valoración que yo haría de forma realista de nuestra relación. Esteve nos ha hablado antes de la cuestión de las feromonas. En este momento nosotros no estamos participando en ningún proyecto porque uno de los problemas que tenemos es esa dispersión espacial. Estamos entre el Francolí y el Solgallà, una zona amplia, estamos repartidos en distintas fincas y es difícil trazar ahí una estrategia de feromonas porque tienes 150.000 vecinos, muchos de los cuales no están por la labor. Es una zona además donde hay poca agricultura.
una agricultura que por otra parte está cambiando muchísimo y ahí es difícil constituir núcleos suficientemente grandes como para llevar a cabo lucha con feromonas, que sería un tema esencial. Esta es una necesidad no ya nuestra, sino de la sociedad. El hecho también de estar en estas zonas periurbanas a mí me hace tener una sensibilidad muy distinta con respecto a los consumidores, los clientes, etc. Yo cultivo calçots al lado de chalés que valen 600.000 euros. Y cuando resulta que a ti te separan 15 metros de una persona que se ha gastado un dineral para comprarse esa casa ahí, pues evidentemente tienes que ir con mucho cuidado. Y por este motivo determinadas prácticas es que ni siquiera me las planteo, porque es que además no se podría. Yo creo que ahí hemos llegado a un punto en que podríamos intentar optar por áreas mucho más grandes para las feromonas. En la cooperativa de Vilarrodona, por ejemplo, estamos trabajando en esto, porque en Vilarrodona la configuración de las fincas es mucho más compacta. En Vilarrodona hay muchos socios que están articulados y es una situación que es mucho más fácil de gestionar para la aplicación de la técnica de las feromonas. En el resto de las zonas quizá la administración tendría que ser mucho más activa. No sé muy bien cómo, por otra parte. Si potenciando la utilización de esta técnica o cómo, no sé. Poder obtener una cosecha sin echar un gramo de insecticida pues sería una solución total, realmente. Este sería el mensaje que yo quisiera transmitir. Porque Gonçal me dijo, vente y cuéntanos vuestra visión. Yo aquí lo que quiero transmitir es que básicamente lo que hay que hacer es colaborar con la ADV y seguir los consejos del técnico. Este es otro punto. Porque la explotación de cada uno tiene sus peculiaridades, sus características, tú lo conoces perfectamente porque es tu finca y a partir de ahí tienes que coordinarte muy estrechamente con el técnico para intentar gestionar el proceso. Voy a dejarlo aquí para que haya tiempo para el debate, que será seguramente mucho más enriquecedor que lo que yo pueda decir. Comencem el debat. Podeu fer les preguntes que vulgueu, Estem a la vostra disposició. Pueden hacer las preguntas que quieran, estamos a su disposición. Un momento. Ok. Buongiorno. Per Andrea, for Andrea, I want to say. Quería preguntarle si podría explicar la relación entre la confusión sexual y el número de generaciones, si puede ser. Porque en Emilia-Romagna tenemos una situación completamente distinta en comparación con la situación de aquí. Entonces así luego se puede explicar mejor. Normalmente, en el Trentino suelen tener 2 generaciones y una tercera a veces después de la cosecha. Porque para el espumante cosechan temprano y entonces quedan uvas en las vides. En Toscana solemos tener 3 generaciones completas y a veces un cuarto vuelo, pero no una cuarta generación completa. O sea, la cuarta generación empieza, pero no termina debido al frío. No sé qué tal va la cosa en Emilia-Romagna, pero en Toscana tenemos 3 generaciones completas y en general ponemos difusores a finales de marzo, principios de abril. Y conseguimos resultados hasta finales de septiembre. A veces la variedad Sangiovese, que es la principal variedad de la Toscana, se cosecha en la primera semana de octubre. Pero, como saben, tenemos que enfrentarnos al vuelo.
y el vuelo de estos insectos es de la primera semana de agosto hasta mediados de septiembre. Y normalmente eso no es un problema para nosotros. No sé si con esto quiere decir usted que en Emilia-Romagna tienen problemas para aplicar la confusión sexual. In Emilia-Romagna we have En Emilia-Romagna tenemos una situación muy extraña, porque la primera generación no podemos tratarla, se puede tratar la segunda y la tercera con insecticida quiero decir, ¿eh? Entonces, en los últimos 10 años hemos tenido problemas con otras plagas, por ejemplo, cochinillas, la Leucococcus picus, porque durante la primera generación no tratamos con nada. En la segunda generación la población de Lobesia botrana es alta, porque no hemos tratado la primera generación, y no podemos utilizar Bacillus thuringiensis porque no resulta suficiente para atajar esta plaga. Entonces nos estamos volviendo locos, se están volviendo locos en Emilia-Romagna. Digo la administración, ¿eh? Digo la administración, no la universidad. Entonces, en cuanto al número de generaciones, no tenemos la misma situación que Codorniu, porque nosotros tenemos que tratar 2 o 3 veces. Incluso con nebulizadores o difusores directamente dirigidos contra la lobesia. Yo no sé por qué. Probablemente se pueda deber a que nuestro entorno sea más favorable al desarrollo de la lobesia o a la multiplicación. Otra cosa, está bien la idea de usar feromonas y de compuestos volátiles como atrayentes, porque, por ejemplo, en el caso de la Acidia pomonella, la Carpocapsa, en Estados Unidos actualmente está registrado un producto de 3E que consiste en feromonas y cairomonas como atrayentes que actúan muy bien contra la Acidia pomonella, con lo cual se puede conseguir resultados de este tipo. ¿Puedo responder una cosa? ¿Me dejas? ¿Sí? Bien, yo cuando una cosita solo. Nosotros aquí en Cataluña tratamos solo la segunda y la tercera generación. Sí. No. Es una discusión eterna, que hay si trata la primera o no, pero con niveles de plaga muy altos en las zonas litorales. Llegamos a niveles de 6 y 7 huevos por racimo, ¿de acuerdo? Y a veces nos sobrepasamos, algunas veces, otras no llegamos, pero... Y el tema del Bacillus thuringiensis a nosotros nos funciona muy bien, haciendo 2 tratamientos por generación, pero haciéndolo con mucha precisión y añadiéndole azúcar, 1 kilo por 100 litros de agua. Y llegamos a unas eficacias tan altas como el mejor de los estándares. Con Bacillus. Y la tercera también. También. Llevamos muchos años, llevamos como 20, 25 años trabajando con el Bacillus thuringiensis. Se han mejorado mucho las formulaciones, pero al final, a copia de los franceses, que la adicción al azúcar les da muy buena eficacia, lo probamos aquí y desde entonces el Bacillus es un producto estándar. No, per hectare no, por hectolitro. Por hectolitro. No lo sabemos. No sabemos por qué. Hay mucha también en literatura sobre eso, pero nadie ha demostrado claramente por qué. Fuera de micrófono se ha dicho que es por un grado alto de alcohol. Buenos días. Es una pregunta para Carlos sobre el tema de los modelos predictivos que hacéis en Francia. ¿Aplicarlos aquí en la zona de española o catalana o donde sea? ¿Se ha aprobado? ¿Los medios? Los sistemas estos que tenéis, modelos predictivos de la botritis, que ya lleváis usando en Francia, ¿aplicarlos aquí? ¿Cómo lo veis? Pues se tendrían que adaptar pero bueno, en un principio podrían ser... Habría que verlo. Realmente la situación meteorológica allí es bastante diferente
pero sería intentar validarlo aquí y en caso de que no funcione intentar adaptarlo con datos climáticos de aquí y desarrollarlo un poco y desarrollarlo aquí de otra manera. Pero claro, no se ha probado y aquí no los hay disponibles. De hecho, en la Fira de San Miquel hablé con alguien de una ADB que se quejaba precisamente de la falta de una guía para saber cuándo aplicar los fungicidas dependiendo de las condiciones meteorológicas, que al final siempre se iba a lo preventivo y nunca se sabía cuándo hacerlo de una manera más precisa, y realmente es que en el Estado español pues no... Bueno, creo que en el País Vasco sí que tienen un modelo adaptado para ellos, que lo adaptaron de la gente de Neiker, que son como una especie de IRTA vasco, y aquí realmente pues no creo que no hay ninguno disponible, es la idea que tengo. Claro, el traerlo sería una cuestión más de reglamento y de las instituciones que hicieran algún intercambio entre ellas, de decir, bueno, si podemos utilizar este modelo o esta tecnología para hacerlo aquí, pero actualmente no lo hay. Espera. Espera, Joan, un moment. Aquí. En el caso de modelización de botrytis, creo que es tan importante o más las condiciones de la parcela que las condiciones meteorológicas o climáticas. La gestión de la parcela, si hay enervamientos, si se hace poda en verde, si el abonado, la variedad, las mismas condiciones climáticas de pluviometría, temperaturas, un macabeo de 15.000 kilos y otro lado 6.000, la incidencia es puede ser muy diferente. Entonces, no sé si los modelos integran estos factores no climáticos. Estos modelos son exclusivamente climáticos. ¿Qué ocurre? Que claro, tendrías que adaptarlo un poco a tu parcela y ver si las condiciones de dentro del microclima, de dentro de la viña, son las que se están determinando como favorables. Es decir, si la humedad relativa que tienes dentro de la viña es el dato que te hace tratar o no tratar. Respecto al vigor o a la compactación del racimo, pues eso es lo que se está intentando con este último proyecto que decía al final, que es integrar todos los indicadores. Es decir, tú tienes un modelo meteorológico, pero ese modelo meteorológico está matizado con la variedad que tienes, que es la que determina el grosor de la película, o por otro lado tienes la variedad, la compactación de racimo, que es el índice que hay de vigor. Entonces, este último proyecto que decía es el que intenta integrar todos los indicadores a la vez, para poder matizar las condiciones meteorológicas que por sí solas pues no te pueden dar una idea general, pero bueno, podrías hacer una adaptación un poco a ojo respecto a lo que te dice el modelo y cómo ves tú tu parcela, pero lo que se está intentando ahora es integrar todos los indicadores. Y aprovechando que tengo el micro, una pregunta para Andrea. En California y en Chile creo que están intentando erradicar la alobesia. ¿Crees que es posible? Por el Chile, I ask to... Para el caso de Chile le pediré a Gonçal que conteste, porque Gonçal les está ayudando en esa labor. Lo que puedo decir de California es que ese vídeo que he proyectado corresponde al primer vuelo del 2010. Ahí identificaron Lobesia botrana en octubre del 2009. Y en abril del 2010 no habían hecho nada para controlarla. Y yo tuve la suerte de estar ahí y poder ver la situación en directo. Entonces, bueno, como saben ustedes, los americanos, la verdad es que son muy proactivos y son muy fuertes en estos temas. Y
decidieron adoptar toda una serie de medidas. Aplicaron la confusión sexual a partir del segundo vuelo en Napa, porque queríamos ver qué pasaba con el primer vuelo. Querían observar el primer vuelo primero. O sea que se colocaron muchas trampas con feromonas en toda California y se determinó que la población se localizaba principalmente en Napa, en el condado de Napa. También había alopecia en otros 9 condados, pero había pues 1 o 4 capturas en todo el año. Entonces, el primer año se capturaron 100.000 ejemplares de alopecia, pero la inmensa mayoría en Napa. Decidieron aplicar tratamientos 2 veces para la segunda y la tercera generación. Se hizo muchísimo trabajo de difusión y de extensión, mandando postales, emitiendo programas por televisión, publicando artículos, imprimiéndolos para su distribución. El segundo año solo se capturaron 1.000 machos en toda California, con unas 50.000 trampas repartidas por todas partes, pero sobre todo en Napa. Y en el 2012, 77 solamente. En todo el año se capturaron 77 machos. Se aplicó la confusión sexual a partir del 2011 en todo Napa y también el condado de Sonoma. En el 2012 también, y se aplicó la confusión sexual y se aplicaron tratamientos también en primera y segunda generación, y al año siguiente 33 machos con un total de 60.000 trampas. En el 2014, siguiendo con la aplicación de esta estrategia, se capturó un solo macho, esta vez en Sonoma, ninguno en Napa. Pero en el 2014 dejamos de aplicar la confusión sexual, porque la confusión sexual es como una manta, digamos, es un tratamiento que, claro, que deja de... que no permite que las trampas sirvan para monitorizar. Entonces, eliminamos la confusión sexual, se pusieron muchas más trampas y solo se capturó un macho. Y ahora ellos están muy satisfechos. Pero lo que pienso yo, y lo que piensa también Bruno, porque en esto estamos juntos en el grupo técnico, es que hay que tener mucho cuidado antes de declarar que se ha erradicado esta plaga, porque en California es probable que haya un nivel de población que esté por debajo del umbral de detección. O sea que hay que esperar y hay que seguir con un programa de capturas. Les podré decir algo más definitivo en cuestión de 1 o 2 años, probablemente. Sí. Respecto a Chile hay una serie de diferencias. La primera es que cuando yo fui la primera vez en el año 2009, acababa de aparecer, llevaban 2 años recibiendo muestras en la universidad los entomólogos y la analizaban como eulia o proeulia, que son, digamos, las polillas del racimo que tiene la zona de Chile. Hasta se dieron cuenta de que eso no podía ser, lo enviaron a clasificar a California precisamente y les detectaron alopecia botrana. Claro, ellos llevaban 2 años en que la cual la plaga se iba extendiendo. Segunda característica es que Chile... el cultivo está mucho en manos privadas, pero de grandes bodegas. Es decir, la típica cooperativa donde hay muchos propietarios pequeños, etcétera, casi no existe. Y el hecho de tener grandes bodegas que están distribuidas sobre todo alrededor de arriba abajo en los 3 o 4 regiones que pueden tener en el norte de Chile, hay de Santiago de Chile hasta abajo, hasta el Maule, que pueden tener el cultivo. Resulta que la mayor distribución de la alopecia seguía la Panamericana, que es la carretera que va de arriba abajo, con lo cual también había una distribución muy determinada con eso. Aparte, se tuvieron detecciones, se pusieron el primer año 20.000 trampas y se hicieron 11.000 hectáreas de confusión nada más llegar. O sea, lo primero fue comprar y hacer confusión. Esto costó muchísimo porque las bodegas tienen sus técnicos y trabajar con los técnicos de las bodegas, que ya saben mucho también, es difícil. Parece que no, pero es muy difícil, ¿no? Cambiar el chip que tienen ellos. Aparte de ellos, también había una presión muy grande porque ellos son los primeros exportadores del mundo de uva de mesa. Del mundo, y su primer cliente es Estados Unidos.
Claro, Estados Unidos, cuando salió el problema en el 2008 y 2009, ellos les apareció en el 2010, ya estaban muy alerta. Y Argentina estaba muy alerta. Con lo cual ya habían puesto una serie de medios, ya se habían organizado, que a Chile les cogió un poquito a traición. Le costó mucho organizar eso. Luego también se estuvieron peleando muchísimo, y es una de las cosas que intenté desactivar al principio, es que se peleaban diferentes sectores por la palabra erradicación. La administración, creo yo, como pasa en Cataluña, como pasa en el Estado español, en cualquier sitio, la primera norma cuando viene una nueva plaga o enfermedad sería localizar los focos, erradicar. Y que eso no sirva de pelea. Hagas, lo que hicieron en Chile, o lo que haces aquí, o lo que haces en cualquier sitio del mundo, que además es lo que te exige la comunidad internacional, es ese foco nuevo, intentarlo erradicar. Y el criterio es decir, pero una plaga cuando ya entra es muy difícil de erradicar. Estáis hablando de erradicar, pero no se puede erradicar. Esa pelea a mí me pareció un poquito superficial o fuera de lógica, cuando lo que tenían que hacer, si le quitan la palabra erradicar, era lo mismo. Todo el mundo estaba de acuerdo en lo que se tenía que hacer, pero simplemente estaban peleando por eso. Y eso ya sirvió también de dificultad. Luego también, como ellos tienen mucha importancia en frutales, y eso nos pasa a veces, la comparación de cultivos a veces es positiva, pero a veces también es negativa, el hecho de que ellos tuvieran esa importancia en frutales, aún están viciados ahora actualmente en aplicar los productos que se utilizan en frutales para aplicarlos en vid, tipo metilacinfos, tipo metomilo, tipo eso, pero nunca nos han funcionado bien contra la obesidad botana. Hace muchísimos años que ya los dejamos, ¿no? Ellos aún siguen en algunos sitios esa presión o esa ascendencia que tiene el cultivo de los frutales o el cultivo de la vid, aún no siguen haciendo. Aparte que ellos tienen dos cultivos importantes, uva de mesa y uva de vinificación, con lo cual aún se complica más el sistema, ¿no? Y están trabajando muy duramente, lo que pasa es que ni mucho menos tienen el éxito que han tenido, porque también el gasto económico es increíble, ¿no? Y la movilidad de las plantas por todo el país y de la uva yendo a buscar sus bodegas, etcétera, también es muy grande. Aparte de eso, ha habido una cosa anecdótica que nunca ha pasado fuera de allí, es que se ha introducido en algún otro cultivo. En el arándano, en estos momentos, no sé, la barbaridad de hectáreas que tienen de arándano es increíble, y tienen focos importantes de lobesia en arándano que nosotros nunca no hemos conocido. Luego también en ciruelo, también tienen detecciones en algunas parcelas de ciruelo, de lobesia, con daños no grandes, para encontrar no solamente positivos, sino estados larvarios en ciruelo afectando a la ciruela. Eso también les crea muchísimo estrés y también es otro problema. Y luego en Crataegus y en otras especies así, claro, la especie está cuando entra, primero prueba, se distribuye, tiene el espacio que quiere, los cultivos que quiere, no es lo mismo que aquí la tenemos establecida. Yo la verdad es que en la zona mediterránea, daños en olivo, nosotros tenemos el cultivo asociado al olivo siempre, viña olivo, como todo el Mediterráneo, nunca hemos visto daños en olivo, y aquí tenemos cantidad de compañeros que han trabajado con esa plaga. En cambio, ellos sí que tienen, no en olivo, pero sí tienen en otras especies o huéspedes secundarios. Y que la dificultad de gestionar una introducción de una plaga con esta, digamos, capacidad de adaptación, esta plasticidad, no solo en zonas, sino también en otros cultivos, en los sitios donde aparecen nuevas, es mucho más dificultoso. No sé si con el tiempo, yo creo que van a tener que aprender a convivir, y ojalá en California tengan el éxito que parece que está apuntando, pero es difícil que una plaga con esta plasticidad, cuando entra así en un sitio, y más, la última cosa ya que voy a decir, podría ser que se controlara en California, pero ¿quién te dice que el año que viene o el otro, con la cantidad de movimiento que hay de uva, de movimiento que hay tal, la lobesia no volverá a entrar? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Porque parece que la agricultura, si no se deslocaliza y si no empieza a viajar por todos los lados del mundo, que es el nuevo sistema agrícola de producción de alimentos, pues eso favorece la introducción de plagas. Sí, I like to ask to Gonzalo and the other colleagues. Me gustaría preguntarle a Gonzalo y los otros colegas si en Tarragona o bien en otra zona vitícola en España, si tenéis carpófagos o otras especies peligrosas que afectan a los racimos o las hojas, lenchana o incestia o alticampolófagos, por ejemplo. Gracias. Altica, sobre todo en parcelas que se están transformando en agricultura ecológica, si hemos tenido problemas de altica, aquí hay algunos técnicos que eso lo han visto.
sobre otras especies de pirálidos en los racimos, algún foco momentáneo, concreto en algún momento, pero que nos asusta un poco, pero luego ha desaparecido. No, yo creo que Lobesia ha desplazado a Hipocelia, a Cochilis, todas las ha desplazado, tiene mucha más capacidad. Ahora sí es verdad que en algún momento, sobre todo Joan Reyes tuvo hace 2 años, ¿no?, un pequeño foco, una zona de confusión, pero que no ha vuelto a aparecer, no ha vuelto a aparecer. Y la última que hubo hace muchísimos años es Asparganotis pilleriana, la piral, pero que quedaba algún foco residual en la zona de Gandesa, en unas zonas, en algunas comarcas y tal, pero esa plaga aquí ha desaparecido. Lo que sí es que parece que está aumentando otra vez en la zona de Navarra y de La Rioja, pero aquí, y en Cariñena. Pero aquí de momento no. O sea, nuestra plaga principal y básica es la plaga diana del cultivo, es la Lobesia. No tenemos otras. Buenas. Quería preguntaros a los expertos sobre control de plagas, más sobre todo a Joan, que tenéis bodegas repartidas un poco por toda España y por todo el mundo, y que tenéis varios años de experiencia con la aplicación de la técnica de la confusión sexual. Aplicando la técnica de la confusión sexual, ¿habéis tenido problemas con plagas secundarias, por ejemplo? O también, aplicando la confusión sexual en diferentes zonas españolas donde la lobesia se desarrolla con diversa virulencia, podemos decir, diferentes generaciones o diferentes problemáticas, ¿habéis tenido diferentes resultados? Porque también estáis aplicando, por ejemplo, en Codorniu sobre unas 2.000 hectáreas, pero en bodegas bilbaínas, en Rioja o en otras zonas estáis aplicando en superficies bastante más reducidas. Sí. Y para terminar, exactamente, quería preguntar a los expertos qué efecto puede tener la aplicación de esta técnica sobre las plagas secundarias, como pueden ser el mosquito verde o la piral, que se estaba hablando de esto anteriormente. Bueno, nuestra experiencia en este sentido es de que efectivamente cuando empezamos a usar la confusión empezaron a aparecer algunas plagas secundarias que hasta el momento convivíamos sin problemas alguno y que seguramente los mismos tratamientos que hacíamos para la lobesia controlaban a niveles de no daños de esas plagas secundarias. Una de ellas fue la cochinilla. Aún siguen habiendo algunos focos muy localizados de cochinilla, pero son cosas muy localizadas y yo no consideraría que sean a nivel de problema, ¿no? Hemos observado también algunos problemas, años muy concretos, por ejemplo, con mosquito verde, que también ha aparecido algo en algunas zonas. Y curiosamente, la que sí que nos ha aparecido últimamente, que no sé si tiene nada que ver, yo diría que debería ser lo contrario, es la araña amarilla, porque da la sensación de que precisamente el hecho de que no apliques insecticidas debería beneficiar esa situación y se nos está dando la situación contraria a eso, ¿no? Entonces la araña amarilla ha empezado a ser un problema serio en algunos viñedos. Empezó por la zona de Rioja hace unos años. En Rioja prácticamente ya no existe o no tenemos problemas de hace años, y en cambio se va desplazando Valle del Ebro para abajo. En Raimat pues llevamos ya 3 o 4 años con problemas. Ha empezado a aparecer por estas zonas de por aquí, en el Priorato, en Tarragona. Vosotros conocéis mejor la situación, pero bueno, parece que es una plaga que va en aumento, ¿no? Y yo, vaya, no sé si te suena alguna más que me haya olvidado, pero... Respecto a cochinilla, Leucanium corni, al principio nos asustó bastante, porque en la zona de Raimat sí que apareció. En otras zonas de aquí, con muy poca intensidad, algún pequeño foco, pero muy suave. Pero en el grupo de trabajo, Joan, lo estuvimos hablando y tal, y fue una cosa general en todo el Valle del Ebro. O sea, los años que nos apareció un poquito fuerte, había aparecido en otras zonas que no estaban en confusión sexual. Con lo cual nosotros dedujimos que no tenía nada que ver con el tema de la confusión sexual. Lo que sí ha aparecido en algunos otros focos, pero que tampoco no tiene que ver, el Pseudococcus ficus o Pseudococcus vitis. Ahora ya hay mucho lío con las dos especies, pero nada más. Y los temas de mosquito verde en las zonas de confusión, bueno, aquí hay personas que tienen y hace años están haciendo confusión, la Carva del Mau, que el tema del mosquito verde sí aparece a veces, pero tampoco no es una cosa que le veas una clarísima relación con la falta de los tratamientos, ni mucho menos.
ni mucho menos. Yo con nuestra experiencia en el Penedès, que bueno, tú ya has dicho que hay unas 6.000 hectáreas, ya llevamos unos cuantos años, con una masa tan grande de superficie sin ningún insecticida, yo creo que si hubiese habido una plaga secundaria destacable, ya lo sabríamos. Han habido pequeños focos de plagas secundarias, lo de la araña amarilla estoy de acuerdo, nos está apareciendo también, pero yo no me atrevería a relacionarlo con la confusión sexual, porque precisamente donde tenemos más problema es en fincas donde no se aplica confusión sexual. Y luego otro factor que nos puede aportar información sobre el hecho de que se aplique la confusión sexual no tiene por qué traer plagas secundarias, es el hecho de que hay fincas muy grandes en el Penedès de agricultura ecológica de más de 25 años sin ninguna aplicación de insecticida de amplio espectro, o sea que solo han ido aplicando bacilos, y en esas fincas no hemos observado presencia de plagas secundarias destacables. Puede ser que en algún momento... Entonces yo vincular la aparición de plagas secundarias a la confusión sexual, yo en nuestro caso no me atrevería. El mosquito verde de Poasca. Sí. Pues, bueno, en Poasca y en la zona norte hay una especie que es Jacobiasca líbica. Ah, Jacobiasca líbica. Sí, o sea que están las dos, no sabemos hasta dónde llega una a la otra. ¿Más preguntas? Yo también tengo alguna pregunta, si no, pues. Para ti. Muy bien, después... Bon dia. Us volia preguntar... Quería preguntar si alguien tiene experiencia en confusión sexual en zonas ventosas. Soy del Alto Ampurdán, por eso pregunto. Entonces, en las zonas ventosas, primero tendrías que ver el diseño de la zona. Si es muy rectangular, por ejemplo, muy estrecha y te va por la parte estrecha a favor del viento, el desplazamiento de la nube puede ser importante, de la nube feromona. Entonces, la única solución es, cuanto más grande sea la zona y más cuadrado sea, mejor eficacia y mejor va a resistir el viento. No hay más, pero el viento es un problema. De hecho, en alguna zona del Priorato, en la denominación de origen de cuál es del Priorato, en Gratallops concretamente, hicimos unos años la experiencia, pero aquello es una orografía del terreno, no es grandes montañas, sino pequeñas lomas. La feromona pesa más del viento, va bajando, y el viento nos limpiaba la parte de arriba de esas lomas, y al final tuvimos que dejar de hacer la confusión. Es decir, que la confusión interviene la superficie mínima. Ahora son 40 hectáreas, va a salir en el PDR. Nosotros, ya lo hemos dicho antes, con 40 hectáreas algunos problemas tuvimos. En el PDR anterior habíamos dicho 80 hectáreas para asegurar un poquito el tiro. Luego, la orografía del terreno, cuanto más llana mejor. El tema de la forma, cuanto más cuadrada mejor. Y el tema de que sea lo menos ventosa, pero bueno, eso muchas veces no lo puedes solucionar. Entonces, con tal viento, más superficie. Cuanto más superficie, más eficaz es. Y luego quería hacer una pregunta a él, que esto lo hemos discutido muchísimo, y es que no sabemos por qué en unas condiciones que al menos a nosotros nos parecen iguales o muy similares, unos años nos aparece Botrytis, los otros años nos aparece Rhizopus, los otros años nos aparece Aspergillus, o los otros años nos aparece la podredumbre ácida. Más aún, hace muchos años, cuando hablábamos, decíamos, si hay podredumbre fúngica, no puede haber podredumbre ácida. Mentira, puede estar junto. Si hay Aspergillus, no puede haber Rhizopus. Y si hay Botrytis, no puede hacer Aspergillus. Mentira. Tenemos fotografías de racimos donde ha habido Botrytis, Rhizopus, Aspergillus y ácida a la vez en el mismo racimo. Y a veces empieza un foco de Botrytis y ves que luego viene el Rhizopus, que también es un, digamos, es un hongo expansivo o invasor, y te ocupa todo el racimo, y ha frenado él a la Botrytis, que en principio parecería ser la más agresiva de todas, que a veces el Rhizopus es más agresivo que la Botrytis. No sabemos qué es lo que hace que se dispare el uno al otro. ¿En eso hay información? Pues información como tal de estudios multipatógenos a la vez sobre el mismo racimo, yo no conozco. Pero lo que yo creo que ahí determina mucho es las condiciones climáticas en corto tiempo. O sea, por ejemplo, Rhizopus, con mucha humedad muy constante, en el momento que empieza a crecer, puede comerse un racimo en cuestión de 48 horas. Entonces, si se están dando las condiciones y justo tiene el inóculo suficiente allí, va a ser el que gane, digamos, pero en pocas horas. Por ejemplo, la podredumbre ácida respecto a Botrytis.
en un principio el pH ácido y muchas de las levaduras, el pH ácido hace retroceder a botrytis y muchas de las levaduras son incluso, bueno, no que controlen, pero son competidoras o producen metabolitos que eliminan a la botrytis. ¿Qué pasa? Si un racimo hay un poco de botrytis y hay podredumbre ácida, si las temperaturas vuelven a ser favorables a botrytis, al final va a ser un racimo con uvas vacías de podredumbre ácida, pero todo el resto del racimo va a volver a ser botrytis. Entonces ahí juegan condiciones climáticas a muy corto plazo y luego la presencia de heridas pues es lo que sí que puede determinar más una o las otras, pero realmente es difícil. Yo también he visto en años de mucha ácida y no sabes muy bien por qué. Dices, sí, ha hecho mucho calor, ha hecho mucho calor, pero no sabes si ha sido porque ha hecho mucho calor en una parte de la campaña o si porque ha hecho mucho calor durante toda la campaña, y realmente son enfermedades que han estado muy poco estudiadas hasta ahora porque tampoco han tenido una repercusión muy importante. Entonces, por ejemplo, en podredumbre ácida hay muy poco investigado y escrito. Sin embargo, pues también colegas de Davis nos han dicho como que cuando hicimos nosotros una pequeña publicación sobre la podredumbre ácida en Lleida, nos dijeron, pues muy interesante porque realmente es un sujeto que todavía no se está estudiando nada y por ejemplo, los datos en Argentina tienen un problemón enorme en poscosecha, porque a lo mejor las uvas llegan con microheridas y las condiciones de los balcones de empaque que llaman ellos, las centrales frutícolas, las condiciones no son las mejores, entonces en cuanto llega la poscosecha allí es cuando se les desarrolla enormemente. Yo incluso, perdona, añadiría, en base a nuestra experiencia también hemos visto en un mismo año, en una misma situación, por ejemplo, una variedad estar afectada de podredumbre ácida y otra variedad de botrytis. No sé si tiene que ver con el pH del mosto o con qué factor, pero en las mismas condiciones climáticas, según variedad, por ejemplo, el Pinot Noir es muy claro. Pinot Noir tiene más tendencia a tener ácida que botrytis. Y en cambio, pues otra variedad, no sé, tipo Macabeo o así, que son más grasientos y tal, pues son más de botrytis, ¿no? No sé. ¿Pinot Noir es de película, o sea, de piel más gruesa o más fina? Más fina, más fina, claro. Sí. Quizá por eso es más sensible a las heridas. Y luego la pregunta que tenía yo para vosotros era cuál era, bueno, en general supongo, ¿qué proporción aproximada en Cataluña creéis que está utilizando ya confusión sexual? Un poco grosso modo. Y luego, ¿cuál ha sido la situación de estas podredumbres secundarias y si creéis que está aumentando en los últimos años respecto a hace quizá 15 años? Si la superficie, como hay gente que lo hace ella sin estar, digamos, organizada en grandes grupos a la vez, podría ser, no sé, unas 10.000 hectáreas en este momento, sí, que sería un 15% de la superficie. 25%, en otros sitios el 10%, en otras menos, depende de la zona, pero sí, pone un 15% de la superficie. Lo que pasa es que ahora en estos momentos, como el PDR va a salir con ayudas, hay ya todas las agrupaciones de defensa vegetal que están ampliando y considerablemente las superficies y que este verano vamos a tener un salto bastante importante en la superficie. Ahora podemos llegar a un 30% de la superficie, 25-30%. O sea que eso va en aumento. Bien. También la ayuda es lo que decíais antes, ¿no? Sí, la ayuda económica ayuda a que la confusión sea de eso y que luego también es un tema que ahí te gastas un dinero con ayuda, si no, no sería la misma situación, pero por el otro lado también tienes una rentabilidad a la hora de ahorrarte productos antibotrytis, no sé cuánto es importante. Claro, no sale rentable. Sí. O sea, yo creo que es una de las cosas que en estos momentos, si la administración hace pocas cosas bien, y que no espero que no me escuche nadie, algunas de estas es esta, ¿no? Y esto sí que está bien. Muchas veces el efecto de la ayuda ya no es propiamente por quien tiene mucho interés en hacerlo, sino para convencer a los indecisos.
O sea, el efecto real de la ayuda desde mi punto de vista, o sea, lo que comentaba además él antes, ¿no? Dice, hicimos un plan de promociones para los que quedaban un poco cerca y no, porque realmente al final el que está convencido está convencido. El problema siempre son los indecisos, ¿no? Porque si tú no tienes un área muy grande tiene poco sentido, ¿no? Es que hay que entender que esta lucha es una lucha colectiva. Entonces, la gran dificultad de cuando organizas un grupo de viticultores para que pongan esta técnica es convencer a todos, porque una sola parcela dentro de la zona de confusión es un foco de lobesia clarísimamente. Es decir, incluso nosotros en nuestras 2.000 hectáreas de viñedo en Raimat tenemos una parcela justo en el centro donde no hacemos confusión y tienes un nivel de ataque de lobesia tremendo. Es decir, que coincido en que difícilmente se pueda erradicar eso en ningún sitio. Pero el hecho de que sea colectiva hay que tomárselo como tal. Es decir, si se crea algún tipo de ayuda, que ayuda mucho a la gente indecisa, como dice él, es pensando en que sea todo el colectivo, no un grupo del colectivo, porque es mejor esa ayuda repartida entre todos que no seleccionada según qué tipo o perfil de viticultores, porque lo que va a pasar es que muchos que no accedan a la ayuda no lo van a hacer, con lo cual estropea el conjunto de la lucha, ¿no? Yo creo, a mí me gustaría transmitir y animaros a que lo penséis en ese sentido. Es que la agroambiental de viña realmente o de confusión sexual es la única que yo creo que puede defender que tiene una efectividad del 100% o del 90%, ¿no? Y por tanto es una agroambiental que se vende sola, ¿no? Si tenemos el concepto de agroambiental. El que pasa es que digamos que este término se ha convertido en un cajón desastre que muchas veces se convierte en una lucha entre distintos sectores para conseguir un pago por hectárea más respecto a algo, ¿no? Pero realmente como efecto agroambiental tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que no hay ninguna otra que sea tan potente como la de la confusión sexual en viña. About the grapes you wrote. En cuanto a la uva, se ha dicho que se ha investigado las enfermedades y hace muchos años por parte de Marco Bisac de la Universidad de Milano. Ha producido unos datos muy interesantes de un joven investigador portugués, Banatar, que es muy, muy interesante. Sí, tiene muchas publicaciones. Microbiotas en las uvas, microflora en las uvas. Unos artículos interesantísimos. Aprovechando de que ya no nos queda tiempo porque va a haber la siguiente sesión aquí, agradecer muchísimo a los compañeros que nos han estado presentes y a todos vosotros.